Amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos comienzo en esta tarde a este programa que estamos llevando hacia adelante, con algunas dificultades seguramente, pero aquí estamos una vez más para hablar de la palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy las gracias, te doy la honra, te doy la gloria, pues solamente usted puede ayudarme, fortalecerme, bendecirme y ayudar a su pueblo. Yo le suplico, mi Dios, que extienda su mano de amor y nos cobije, que de ninguna manera permite que seamos tocados por ninguna clase de enfermedad y menos los contagios que hay sobre la tierra. Tu palabra dice, Señor, que debemos de apartarnos de toda contaminación y por lo tanto tu Espíritu Santo y la gracia de tu amor y la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, creemos que nos limpiará de todo pecado, de toda injusticia y de toda maldad. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y aumentar la fe y a poner toda nuestra confianza en ti para poderte servir, poderte adorar, poder bendecir tu nombre y poder engrandecerte. En esta tarde traemos solamente un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, porque a veces no alcanzamos a entender lo que significa ser un creyente verdadero en el Evangelio de fe. Gracias Jesús, gracias Dios por esta buena bendición. Rogamos por toda esta comunidad y rogamos por toda esta villa, rogamos Dios por toda la gente que nos rodea, por todas las iglesias en general, rogamos por los enfermos y rogamos, Señor, por todo el país, pidiéndote que extiendas tu mano de amor a favor de lo que tú quieras, porque tu voluntad tiene que ser hecha. Yo sé que pasará todo lo que tú quieras y harás lo mejor que te plazca, porque todo lo que tú permites está bien. Gracias Dios, gracias Rey, gracias Espíritu Santo. Amén. De una o de otra manera, hemos llegado a una conclusión de que realmente la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple y a veces la falta de cumplimiento es por la falta de fe de nosotros mismos los creyentes. Para que Dios haga señales, prodigios y milagros tiene que haber mucha fe. Tiene que haber una muy buena relación entre Él y nosotros para poder servirle a Dios con toda libertad y adorarle su nombre y bendecirle. Sabemos que de una o de otra manera el Espíritu de Dios se mueve, pero tenemos nosotros que estar a cuenta y vivir la vida que Dios quiere que vivamos sobre la tierra. Para poder vivir esa vida necesitamos tener el Espíritu Santo y amarlo, respetarlo y dejarnos guiar por Él. Sabemos que en la tierra está llena de sabios, llena de estudiosos, llenos de entendidos, pero hay una excelencia de sabiduría allá en el capítulo 2 del libro de Proverbios. La Biblia dice así de esta manera: yo doy lectura en el nombre de Jesús. Aún no es la palabra que Dios me ha entregado, pero quiero compartir con ustedes estos versículos porque son excelentes. Dice la Biblia: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia des tu voz, si como a la plata la buscares y la escuadriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas verdades son torcidos y torcidos sus caminos. Estos versículos de la palabra hablan acerca de la excelencia de la sabiduría, lo lindo que es poder encontrarse con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios solamente la podemos recibir a través del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. Pero es necesario que la palabra nosotros la escuadriñemos y no solamente un momento, sino todos los días y todo el tiempo que sea necesario. Porque entonces sí vamos a saber lo que la Biblia dice.
Porque la palabra tiene tantas enseñanzas, tantas cosas que autoriza a hacer y tiene muchas privaciones. Pero la misma palabra, el mismo Jesús dejó escrito y dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si hemos conocido la verdad tenemos que estar libres, libre de pecado, libre de enojo, libre de la ira, libre del engaño, libre de toda clase de maldad. Tenemos que estar totalmente libres, no podemos hacer ninguna clase de mal porque ya hemos sido libres, hemos conocido la verdad y la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Así que si decimos ser creyente, pertenecer a una institución, a una iglesia, perseverar en una iglesia, tener un cargo dentro de la iglesia y andamos en malos pasos, quiere decir que estamos atados a algo. El que peca está atado al pecado. El que miente está atado a la mentira. El que roba está atado a ese espíritu de robo. Y así seguimos viviendo el Evangelio. Dios no corta a nadie por el pecado. Dios lo que espera es el arrepentimiento. Por eso muchas veces el humano se equivoca y cree que Dios es tan bueno, tan mansito, que realmente está todo bien para él. Pero la Biblia dice que él sabe resguardar al justo, al impío para el día del juicio. Imagínese, Dios no corta a nadie por un pecado. Dios no desecha a nadie por una desobediencia. La Biblia lo dice y de alguna manera yo lo he vivido en mis largos años de ministerio, lo he vivido. Dios ha tratado mucho conmigo de diferentes maneras. Por eso sé que Dios perdona cuando el hombre se arrepiente, cuando la persona que cree se arrepiente de la acción que ha cometido sin querer o queriendo. Si los arrepentimos y nos apartamos, por eso Proverbio dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ese recibe perdón de Dios. Primeramente hay que confesar lo malo que hicimos, confesárselo a Dios. Y luego apartarnos, dejarlo de hacer. Pero si yo pido perdón y sigo practicando lo mismo, me estoy engañando a mí mismo. Yo mismo estoy echándome por el camino de la perdición. Soy culpable de que mi alma, con el correr del tiempo, se vaya enteramente al infierno. Porque no estoy creyendo a la verdad. Pero la verdad me vuelve a decir y me reprende la conciencia, si conocieres la verdad te hará libre. Y qué bueno es conocer la verdad, conocer la palabra. Muchas personas, yo creo que en la mayoría de los hogares hay Biblias, palabra de Dios, pero están guardadas a lo mejor en un ropero, están guardadas en un armario, están abajo de la cabecera, pero no se leen. La Biblia es el pan que debemos de comer todos los días y en cada momento que sea necesario. Así como mi cuerpo humano necesita comer 4 comidas diarias para poder recibir todas las vitaminas que necesita, el espíritu necesita también comer lo suficiente para tener toda la energía que él necesita. Y eso es lo que nosotros no comprendimos. Creemos que leer la Biblia es un tiempo perdido. Creemos que leer la Biblia y dejamos la Biblia de lado y leemos libros y leemos aquello y leemos otro. Y son libros importantes y no está mal que lo hagamos. Pero la palabra de Dios, la Biblia, tiene poder. La palabra es eficaz. La palabra tiene fuerza y autoridad. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Cómo la palabra se mueve y cómo la palabra hace que el enemigo se avergüence, se descubra a sí mismo. Cuando la palabra se lee con autoridad y se entrega tal cual está, el enemigo se descubre. Se descubre el enemigo, se siente descubierto y se descubre solo. Por eso es importante que nosotros aprendamos, conozcamos la verdad y empecemos a llenarnos con ella. Porque tarde o temprano todo esto se va a terminar. Gloria sea el nombre de Jesús. Se va a terminar de alguna manera porque la palabra dice que las Biblias serán quitadas. O sea que los que predicamos el Evangelio, cuando llegue la persecución, le van a quitar las Biblias y no se va a permitir predicar a nadie. Pero la palabra dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces la palabra tiene vida, la palabra tiene autoridad, la palabra tiene autoridad de cambio. No es la exhortación que yo le dé al mensaje, es el poder de la palabra, el que transforma la vida del hombre, de la mujer, del joven, del anciano, del niño y del adulto, es el poder de la palabra. No es
No es la exhortación. Yo puedo exhortar muy linda, mi exhortación puede ser muy buena, pero no tiene la autoridad que tiene la palabra. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo puede asegurarme de que este libro tenga tanta autoridad? Si la palabra dice que en los últimos tiempos se verían grandes tribulaciones, angustia, peste, hambre en diferentes terremotos en diferentes lugares, pero aún no es el fin. Y eso está pasando, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplir. Con esto quiero decirles que cada uno de nosotros tengamos cuidado y tengamos en cuenta de que la palabra hay que leerla con fe. Y para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer, tenemos que tener muchísima fe. Tenemos que actuar con mucha seguridad. Tenemos que estar seguros, confiar solamente en Él. Pero resulta que hoy día la vida cristiana está muy llena de religiosidad. Los hemos convertido en religiosos evangélicos más que verdaderos creyentes. Y entonces hacemos lo que hacemos todo y todo probablemente todo esté bien. Vamos a la iglesia, cantamos, oramos, ayunamos, leemos la Biblia un poco, la exhortamos también si es necesario, pero luego seguimos la vida. Estamos igual que los religiosos que guardan ciertos días y después viven la vida. Por eso hay culturas que se están de esta manera. Culturas que se hacen ciertos días de actividades, están 2 o 3 días ahí, según ellos santificándose. Pero ¿de qué le vale si después toda su vida están matando, peleando, robando, insultando y haciendo todo el mundo? Entonces de nada sirve que yo esté 2 días o 3 días escondido, tapado con Dios, orando, gimiendo, llorando, si después salgo de ahí y vivo una vida pecaminosa, reluciente, digamos así, una vida pecaminosa, haciendo todo lo contrario, todo lo malo. De nada sirve que yo maltrate mi cuerpo si no voy no voy a guardar el respeto de la santidad de la palabra. La vida de Jesús fue muy diferente. Allá en el libro de San Lucas, capítulo 4, vamos a empezar por ahí para ver qué seguridad debemos de tener para que Dios obre. Porque la que obre es la fe. ¿Cuántos creemos en este tiempo? Hoy, por ejemplo, ¿cuántos creemos que este virus que anda dando vuelta por la tierra se va a terminar? ¿Cuántos creemos que si lo reprendimos se retira? ¿Cuántos creemos que si creemos en Dios no vamos a ser tocados? Pero de cierto tenemos que creer de todo corazón. Pero resulta que nos falta la fe. Creemos, pero cuando sentimos un dolor ya pensamos capaz que es el virus que me está tocando. Dice la Biblia, en el capítulo 4 de San Lucas, versículo 16 en adelante, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En estos pocos versículos que leímos encontramos nosotros, meditándolo encontramos para qué Dios pone el Espíritu Santo en una persona. Porque andan muchos por ahí que hablan en lengua y que danzan según en el Espíritu. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué lo llenó Dios del Espíritu? La Biblia dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Y en los días de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para creerse que soy mejor que aquel, o que hago mejor que aquel las cosas, no. El Espíritu Santo es dado para que tengamos autoridad y poder, y con esa autoridad que Él pueda actuar en nuestras vidas, podamos hacer esto que la Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso yo fui ungido, para llevar buenas nuevas a los necesitados. Para eso usted ha sido ungido y ha sido llamado. Si realmente usted es un llamado de Dios y se considera un hijo de Dios, esta es su responsabilidad de llevar buenas nuevas a toda la humanidad. No a criticar al que predica, no a burlarse del que predica la palabra, no a hablar mal de la gente, no criticar al pecador. No los llamó para eso, los llamó para que le llevemos. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Los ha ungido Dios para que llevemos buenas nuevas a los necesitados. Ese es el primer paso. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es el trabajo, esa es la obra del Espíritu en el Hijo de Dios, en el creyente, en el llamado, en el siervo, en el pastor, lo que sea, o el hermano de la iglesia. Porque hay hermanos que han recibido el Espíritu. Hay hermanos en la iglesia jóvenes y no tan jóvenes que han recibido el Espíritu. ¿Pero qué están haciendo? Estamos llevando la palabra. ¿Estamos sanando los corazones quebrantados, heridos, o estamos hiriendo a los corazones de una manera total? ¿O estamos terminando de matar al moribundo con nuestras propias conversaciones malas, con nuestras propias críticas, con nuestras propias dificultades? Dios a mí no me llamó para eso. Me llamó para que corrija. Me llamó para que les lleve a los de corazón angustiado, quebrantado, para que fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? Cuando hablamos de cautivos estamos pensando en una cárcel, en un calabozo donde pueden haber muchas personas presas. Es cierto que también tenemos que llevar el Evangelio ahí si tenemos la oportunidad. Es verdad que ahí hay mucha necesidad. Pero ¿quién ora por el criminal? Sabemos que la persona cayó presa y está encerrada allí porque fue un criminal, porque no sé qué otras cosas hizo, o un violador. ¿Y quién ora por él? De lo contrario, si lo pudiéramos liquidar, lo liquidamos. Y esos son nuestros enemigos, porque no son amigos, ni hijos, ni hermanos, sino son enemigos nuestros, pero con nuestras oraciones esas personas pueden ser salvas. Ahí está lo que Dios mandó: orar por nuestros enemigos, orar por los que nos odian, orar por los que nos ultrajan. Ese es el trabajo de un verdadero creyente. A pregonar libertad a los cautivos. Hay mucha gente que está cautiva. Hay gente que está cautiva en el curanderismo, que practica la hechicería porque cree que es bueno, que lee la magia negra, la magia roja, la magia blanca, la magia que sea, o practica el espiritismo porque cree que eso es un poder que le va a dar vida. Y sí puede ganarse la vida con eso, cobrando y mintiendo mientras Dios se lo permita. Mientras nos llegue un verdadero siervo de Dios y ore para que esos poderes desaparezcan, como le pasó a la niña divina que en el tiempo de Pablo, que le daba grande ganancia a sus amos. Pero Pablo se dio vuelta y le dijo: en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. Reprendió el espíritu y el espíritu de adivinación se fue y quedó libre. Era esclavo de un espíritu.
Y hay personas que son esclavos del espíritu, esclavos del chisme, esclavos de la mentira, de los inventos, de las calumnias, esclavos de las cosas que no son buenas. Entonces están cautivos a un espíritu, están cautivos a una forma de vida, están cautivos a una ideología humana. Y hay que librarlos. Y para librarlos hay que llevarles el evangelio verdadero. Gloria sea a Dios. A perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuando hablamos de ciego estamos hablando de la persona que no sabe, que no ve. La verdad que eso es un ciego. Pero yo también fui ciego. Yo estuve 30 años ciego, que no veía las cosas buenas. Tuve 30 años muerto. Viví 30 años sirviéndole al enemigo de Dios. Muerto para Cristo. 30 años sepultado en el pecado. 30 años defraudando mi cuerpo y defraudando mi conducta y contaminando a mucha gente, porque eso es lo que hace el ser humano. Y gloria al Dios del cielo por esto. Era un ciego. Pero cuando mis ojos se abrieron, cuando comencé a leer la Biblia y comencé a ver, me di cuenta cuánto daño había hecho, cuánto había herido a la gente, cuánto había hecho llorar a la gente. Y tuve que buscarlo para pedirle perdón. ¿Ha hecho esto usted? ¿O le pide perdón a los creyentes nomás? Porque a esas personas también hay que saber reconocer que somos seres humanos. A poner en libertad a los oprimidos, dice la palabra. Sacar a los oprimidos de donde están presos, de donde están atados, oprimidos. Viven una vida afligida, una vida sin fuerza. Viven porque caminan, pero hacen todo lo que no tienen que hacer. Están oprimidos, angustiados. Hay gente que vive llorando. Hay gente que se encierra y quiere morir ahí sin ver a nadie, no quiere ver a nadie. Está oprimido, está angustiado, está totalmente deprimida esa persona ahí, con tanto peso de la maldad. Hay otros que de oprimidos que ya no pueden dormir tranquilos, tienen que tomarse una pastilla para poder descansar. Gloria a Dios que eso no me sucede a mí. Gloria a Dios que eso no me sucede a mí. Yo caigo a la cama y me doy cuenta que no me muevo hasta el otro día. Hasta cuando Dios me despierta. Bendito sea Dios. Pero hay gente que no duerme, hay gente que no puede. Porque está oprimido. Le duele la espalda, le duelen los brazos, le duele el cuello y está desesperado. Y a esa gente hay que liberarla. A esa gente hay que libertarla. Dice la palabra, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para eso es el Espíritu Santo. Y nos ha enviado Dios a predicar el año agradable del Señor. Y este es un año agradable. Y tenemos que predicarlo. Tenemos que predicarlo dentro y fuera de los templos. Hoy estamos predicando por estas líneas, pero llegará el momento que todo esto se va a levantar, se va a terminar. Y vamos a tener que salir a los campos, a las calles, a los desiertos, a las aldeas, a las que no importa donde donde el Espíritu te lleve. Si el Espíritu cuando llenó a Jesús lo llevó al desierto, a ti también te puede llevar al desierto y a mí también. A mí me llevó más de una vez al desierto el Señor. Te puede llevar a las aldeas. El error está que nosotros tenemos el Espíritu Santo y queremos hacer algo y lo primero que empezamos a pedir, Señor, mándame a tal pueblo, mándame, y pedimos donde a nosotros nos gusta. Pero ¿quién dice lo contrario? ¿Quién ora como Dios me hizo orar a mí cuando era miembro de la iglesia de Común con los Hornos? Y yo oraba al Señor y decía, Señor, quiero que me saques de acá. Pero quiero estar donde tú quieres que yo esté. Yo nunca le pedí a Dios, Señor, llévame a tal pueblo, a tal ciudad. No. Yo quiero ir donde tú quieres que yo vaya. Y Dios me revelaba a los pueblos. Yo conocí en visión de noche conocí Chomalal, conocí Curelebú, conocí Tricamalal y muchos otros pueblos más. Conocí el Bolsón, conocí las ovejas. Dios me mostró todos esos lugares, tenía que llevar la palabra.
Chile, y en todo rincón de la tierra. Dios siempre me guió de una forma muy personal. Y seguro que Dios lo hace a través del Espíritu. Pero el Espíritu tiene que estar en nuestra vida. Gloria sea a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si hay siervos de Dios en estos tiempos, si hay hijos de Dios verdaderos en las iglesias que tengan el Espíritu Santo, pronto van a tener que comenzar a orar de esta forma y decirle, Señor, yo quiero ir donde tú quieras que yo vaya. Y Dios te puede sacar de acá, de estos lindos lugares, y llevarte a los desiertos donde no hay ni agua, a predicar el Evangelio. Pero hay gente. Hay gente. A mí me tocó caminar muchos kilómetros, muchos días, para trasladarme de un lugar a otro, porque allá había una familia y había una necesidad. Con los soles ardientes, los pies empollados, pero gloria a Dios. Llegaba allá y la gente me esperaba y pedía que oráramos. Y Dios hacía milagros, señales, prodigios. Eso es lo que hace Dios. Dios nos manda para que nos llama y nos unge con el Espíritu y nos llena de su Espíritu para guiarnos y enviarnos donde está la necesidad. Bendito sea el Señor. Y Dios me reveló estos campos el año 93. Me reveló estos campos de Villa Pagüeña. Gloria sea al Señor. Y en el 95 llegué a estos lugares. 2 años más tarde, pero 2 años antes Dios me reveló y me dijo todo lo que tenía que hacer, aún hasta descubrir el pecado que había. Sí, abasa la Yasoa. Por eso es importante, amado Dios, amado siervo, amado hijo de Dios, hija de Dios, sierva de Dios, que déjese guiar por el Espíritu. Y así no va a andar a los trompezones con nadie. Dios no va a enviar donde hay necesidad. Dios no lo va a enviar a las iglesias, capaz que sí, a lo mejor te va a mandar con un mensaje específico a alguna iglesia. O a mi iglesia te va a mandar con un mensaje específico y lo tienes que traer. Yo no te voy a invitar, pero tú tienes que venir si Dios te envía. Eso es lo que tenemos que entender. Bendito sea Dios. Pero esperamos la invitación. Y así vamos perdiendo tiempo y quedándonos. Dios quiere que nosotros rompamos con esto y nos dejemos guiar por el Espíritu. Bendito sea Jesús. Pero sigue diciendo la palabra. Enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y esperaban maravillados estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? No. Él le dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, y haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre, y en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Imagínese usted. La palabra nos enseña y dice claramente, Jesús leyó el libro y se sentó. Y la gente quedó en la expectativa esperando que le dieran una explicación, esperando que les hablara algo. La gente tenía sed.
Esa gente tenía sed. Hay gente que tiene sed y espera el consejo de la palabra o pide el consejo de la palabra. Yo en estos días he andado por ahí recorriendo algunos hogares y antes de irme me han dicho, pastor, queremos una palabra. Queremos una palabra. Es necesario, hermano, que nosotros estemos preparados para esto. Esa gente tiene sed de su palabra. Y hay gente que está preguntando, ¿y cuándo van a empezar otra vez a hacer reuniones? Porque ya es tiempo que nos acerquemos a Dios. La gente tiene sed del Evangelio. Pero el Evangelio no se está predicando un Evangelio diferente que es el Evangelio de la prosperidad. Dios a mí me mandó a predicar arrepentimiento y perdón de pecado, cambio de vida, ruba, sanda, rama, calla. Eso es importante, eso es bueno, eso es lindo. Pero para esto necesitamos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y todos daban buen testimonio de Él. Toda la gente daba buen testimonio de Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Se estaban maravillados de las palabras de gracia. Porque la palabra de la boca de Jesús salía con gracia. Eso es lo que nos falta a nosotros, la gracia. A veces la palabra del mensaje puede ser muy lindo, muy fogoso, pero le falta la gracia. Nos sale con gracia de nuestros labios. Nos sale con gracia la palabra. Y es necesario que así sea, que la enseñanza sea dada con gracia, con poder de Dios, con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Mire usted la necesidad que tenemos en la tierra, la necesidad que tenemos hoy en el mundo entero. Gloria sea a Dios. Hoy se ha cambiado mucho, muchísimo, se ha modernizado de distintas maneras. Se ha modernizado la música, se ha modernizado todo. Ya no hay quien cante una alabanza como se cantaba en los primeros tiempos. Cuando yo llegué al Evangelio en el 75, no se escuchaba lo que hoy se escucha, pero sí se sentía el Espíritu Santo. No estaban las músicas que no teníamos las músicas que hoy tenemos. Yo recuerdo que yo estaba en una iglesia muy humilde, bendito sea Dios. El tambor era un tarro de 20 envuelto en un cuero y unos palos hechos por un hermano que le gustaba tocarlo y lo tocaba. Y una sola guitarra criolla arreglada con unas chapas. Y empezábamos a alabar a Dios y el Espíritu Santo se movía. Y cuando nos dábamos cuenta estábamos todos de rodillas alabando al Señor, llorando, gimiendo, cantando. Y la iglesia en un año se llenó. Después de haber sido tan pequeña, se llenó, la gente por sí sola buscaba la presencia, buscaba de llegar a ese lugar donde se sentía la presencia de Dios. Hoy se ha perdido la presencia, se ha alzado la gloria de Dios de las iglesias por la modernización, al parecer. Tenemos mejores músicas, tenemos mejores instrumentos, pero no está el poder de Dios en la alabanza. Y la Biblia dice que la alabanza es poderosa y en la alabanza pueden haber grandes milagros, bendito sea el Señor. Puede haber hasta sanidad a través de la alabanza, pero tampoco se escucha, bendito sea Dios. Es importante entonces que nosotros aprendamos y reconozcamos que nos falta, que nos hemos flaqueado y nos falta recuperar fuerzas espirituales, no fuerzas de hombre, no fuerzas no gordura de la carne, gordura del espíritu. Aleluya. Que el espíritu hable en tu vida, que la palabra no sea tuya, que él unja tus labios y que la palabra sienta el fuego del Espíritu Santo en el corazón del que la oye, del que la recibe. Mire usted, aquí podemos ver, Jesús le dio varias enseñanzas. Le dijo que en el tiempo de Elías había muchas viudas en la tierra. Pero no todas las viudas, no la mandó ninguna de ellas a Elías. El Señor lo mandó a una viuda de allá de Sidón. ¿Por qué? Había muchos leprosos, ninguno fue sanado. Solamente Naamán el sirio, que vino de otra tierra, de otro pueblo. Ese fue sanado y los que estaban en Israel no fueron sanados. Gloria sea a Jesús. Eliseo era un siervo de Dios, pero el rey que gobernaba la tierra no creía en Dios. Cuando el Naamán llegó a su casa y le presentó la carta, pensó que le venía a buscar la camorra, que lo venía a desafiar. Y Eliseo le dice, díganle que lo mande para acá. Y va a conocer Israel, y van a conocer que hay Dios en Israel.
Claro, Eliseo estaba seguro, Eliseo sabía que había un Dios y que era real lo que él vivía. Pero a nosotros nos está fallando esto, nos está fallando la fe. Hay gente que llega a la iglesia movida por mucha fe, por el toque de Dios. Hay gente que llega sin que nadie lo visite. Sienten el deseo de llegar y llegan. ¿Por qué? Porque realmente son tocados, son llamados. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Yo quisiera que cada uno de nosotros podamos de alguna manera comprender. Yo le decía que la palabra, cuando se predica con autoridad, tiene poder, tiene autoridad y el enemigo se descubre. Si seguimos leyendo, en el versículo 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Aquí se confirma lo que yo le estaba diciendo, que la palabra de Dios, cuando se predica con autoridad, tiene poder. Y el enemigo no puede resistirla. Jesús no estaba juzgando a nadie que tenía algo. Jesús estaba predicando con autoridad la palabra. Pero el espíritu malo que estaba en esa persona se despertó, se manifestó. ¿Por qué? Porque se sorprendió, se dio cuenta y conoció a Jesús. Porque el diablo conoce a Dios. El diablo conoce a Jesús. El diablo conoce la Biblia también. Y a veces el diablo te habla y te habla bíblicamente. Por eso es importante tener conocimiento y saber defender la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Mi alma lo alaba a Dios del cielo, porque Dios ha sido siempre fiel conmigo y con usted también. Pero probablemente a lo mejor a usted le falta la llenura. Le falta dejarse guiar por el Espíritu. Muchos creemos que el Espíritu es un mover ahí en el momento. Yo no te digo que esté mal. Yo siempre le digo a la iglesia: vamos a orar y vamos a cantar a Dios, y si quieres levantar las manos, levántelas, si quieres lanzar, lance, hay libertad para todo, pero no para desórdenes. Pero si Dios lo toca, porque si a mí Dios me toca y me hace lanzar, yo voy a lanzar, pero no voy a lanzar porque otro me diga que dance. ¿Por qué? Porque yo sé bien en quién he creído, y usted sabe bien en quién ha creído también. Entendamos esto. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es real. Y aquí podemos ver que Jesús estaba predicando el Evangelio, predicando la palabra, que dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en día de reposo. Que en ese tiempo el día de reposo era el sábado. Y ese día de reposo estaba ahí Jesús enseñando la palabra. Estaba ahí enseñando la palabra a la gente. Pero en el medio de esa gente había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y no se le notaba, porque el diablo está tranquilo y no se manifiesta. El diablo, cuando no lo molesta, no se manifiesta, está tranquilo. Y ahí está, y es un creyente más sentado en la banca. Si los otros cantan, él canta; si los otros oran, él ora; si levantan las manos, él también; si saltan, él también salta; si ofrendan, él también ofrenda. ¿Quién se da cuenta de esto? ¿Qué diferencia? Pero después sale de ahí y habla todo lo contrario y hace todo lo contrario. Gloria andima sanda rama haya kaya hay. Y se admiraban de su doctrina, dice la palabra.
se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Por eso se admiraban, porque la palabra que salía de Jesús salía con autoridad, con poder. La palabra tiene que ser predicada sin miedo, porque la palabra no se termina, la palabra no falla. Por algo dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, se cumplirá. Mi palabra va a ser la misma. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno es Cristo, qué bueno es el Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mire cómo habló el diablo en esa persona. Se descubrió solo. Le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Nunca le ha pasado a usted así cuando ha predicado la verdad en realidad? Que se le ha parado a alguien a decirle: no es así, es como yo lo digo. A mí sí, más de una vez. Y gloria al Dios del cielo por esto, porque no me han cortado la predicación, porque Dios ha sido fiel conmigo. Gloria sea a Jesús. Pero sí, después Dios ha hecho juicios, y juicios grandes. Por eso es importante que usted se prepare, porque el enemigo anda suelto. Gloria sea a Dios. Y usted lo sabe, a la iglesia llega toda la gente, a una iglesia entran todos. Entra el grande, el chico, el rico, el pobre, el que estudia, el que no estudia, el que practica la magia, el que no la practica, la brujería, todos entran ahí. Pero ahí la palabra es la que tiene que limpiar la grey. La grey se tiene que limpiar por la sangre y la palabra de Jesucristo. Y esa es responsabilidad y autoridad pastoral. Y de todos los predicadores que hayan dentro de las iglesias. Porque dentro de las iglesias hay predicadores fieles, hombres y mujeres que predican la palabra, y yo les animo a que la prediquen con autoridad, sin miedo. Si está escrito en la palabra, no tenga miedo. Lárguela como está escrita. ¡Aleluya! ¡Santi coma hansa! Eso es lo bueno. Que la palabra salga como es. ¿Por qué? ¿Qué me irán a decir después? No importa. No importa qué te van a decir después. No importa cuántas piedras te van a lanzar encima. Por decir la verdad, Esteban fue apedrado. Por decir la verdad, a Juan le cortaron la cabeza. Por obedecer al Espíritu. Porque no hubo ningún profeta en la tierra que le dijera al rey el pecado que tenía. Pero Juan el Bautista no pudo resistirse, porque la unción estaba en él. Y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eres un adúltero. Tienes que dejar de hacer eso. ¿Quieres que haga bendición? Apártate de ese pecado. Preso. Y ahí le cortaron la cabeza en la cárcel. Por decirle la verdad, por descubrir el pecado. A eso le tenemos miedo. Gloria sea a Jesús. El pecado oculto siempre apaña lo mejor. El pecado oculto siempre trae consecuencias. El pecado oculto siempre trae blasfemia de la tierra. Por eso es que a veces hay tanta idolatría dentro de las iglesias y tanta religiosidad, porque realmente la palabra no se está entregando como se tiene que entregar. A veces el mensaje, yo cuando predico para todos. Y me gusta que cuando alguien predique, me predique a mí también. Que no sea el mensaje solamente para el pueblo. Yo soy un pastor. Pero que necesito que Dios me hable, que Dios me corrija, y si me tiene que reprender, que me reprienda. Pero yo quiero ser avergonzado ahora y no quedar avergonzado después. Porque muchos van a huir avergonzados en la venida de Cristo. Cuando Cristo se manifiesta en el rapto, muchos avergonzados de ese reluciente Salvador van a huir, en vez de acercarse a Él, van a disparar. Porque no está su vida en contacto con Él. Se van a avergonzar de Dios. Y Jesús dijo: el que se avergonzara de mí, yo también me avergonzaré de Él en el reino de los cielos. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Cristo. Qué lindo es el Espíritu Santo. Imagínese, la fe
Le voy a leer unos versículos más para que se dé cuenta cómo tiene que estar el corazón del hombre. Dice la palabra en el capítulo 5 de Lucas, versículo 17. Aconteció un día en que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Esta palabra se la leo para que sepa que así como estaba el corazón de estos amigos, de estas personas que llevaban a ese amigo enfermo y que lo único que decían: si lo llevamos a Jesús va a ser sano. No estaban como nosotros: y Dios puede hacer un milagro, y sí, Dios lo puede hacer. No, Dios hace milagros y Dios lo va a hacer, porque Él es un Dios fiel. Nos falta a nosotros una decisión personal para poder entender que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Esta gente, sin titubear, vieron que no podían llegar hasta donde ellos querían llegar con el enfermo, subieron arriba de la casa, lo bajaron, rompieron el techo, lo bajaron para abajo, y Dios lo levantó, porque había fe. Hoy no hay fe, se habla de fe, pero la fe no está. Si hay fe, no hay obra. Se habla de fe y todas las cosas van juntas. Bendito sea el Señor, gloria sea Dios. Hombre, tus pecados te son perdonados. Los amigos de un hombre abren un agujero en el techo y lo bajan en su estera de manera tal que se encuentra cara a cara con Jesús. El hombre paralítico no hace ninguna declaración de fe, ni tampoco la oración del pecador, pero Jesús le dice que sus pecados son perdonados. Unos pocos momentos después su cuerpo queda sano y se encamina a su casa. Todo ocurre en pocos minutos. Sin embargo, no se siguió ningún procedimiento estándar de los que reconocemos en la actualidad para evangelismo o sanidad. Claramente la misma fe en que Jesús podía hacer algo por el cuerpo deteriorado, una fe suficientemente desesperada como para romper un techo para llegar a Él, es fe suficiente también para hacer algo en el alma deteriorada. Jesús no hace ninguna distinción, ni requiere ciertos protólogos o barbarización precisa. Sabe si se ha depositado toda la confianza en Él o no. Es eso y no la confianza en cajas que otros han empaquetado con instrucciones escritas. La manera en que Dios salva o sana, eso es lo que hace toda la diferencia del mundo. Y eso es lo que nos falta a nosotros, tener la fe, la confianza de esos hombres.
que Dios puede, que Dios hace todo. Tenían esa fe y les fue hecho porque ellos tenían esa seguridad. A nosotros nos falta esa seguridad de acercamiento. Y siempre que oramos, oramos dudando. No estamos pidiendo con fe. Dios no hizo ninguna declaración, no le preguntó nada. Lo vio de que fue descolgado y le dijo, tus pecados son perdonados, listo, levántate. Hay muchas maneras, hay muchas enseñanzas acerca de esto, pero yo me quedo con lo que la palabra de Dios me enseña. No digo que esté mal lo que han hecho, pero sí, yo me quedo con lo que la palabra de Dios me dice. Y le animo a que usted se acerque a Dios con toda esa seguridad. Que nunca ore pensando en que si a lo mejor puede ser. Ore con seguridad. Pida y declare que lo que pidió ya está hecho. Aleluya. Que lo que ha pedido ya está hecho, porque la mano de Dios se mueve instantáneamente. Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le fortalezca. Amigo, no está todo perdido. Hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el que se arrepiente. Hay esperanza para el que quiera trabajar. Hay campos para ser sembrados que hay que cosechar. Hay almas para sembrarles el Evangelio. Hay grandes distancias, hay grandes cementeras para ir a trabajar con toda libertad. Prepárese y haga lo que Dios le mande y le ordene hacer. Alimán Salaya Kai. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo he entregado este glorioso mensaje, lo he presentado delante de tus santos ojos desde hace ya varios días, y gracias porque me lo has permitido hoy decir a través de estas ondas. Gracias Dios, gracias Rey, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. Que esta palabra haya tocado a más de un corazón, aleluya. Que esta palabra haya tocado y quebrantado a más de un pecador, Señor. Que esta palabra saque los drogadictos de las drogas, Dios. Que esta palabra salve a los enfermos. Que se sane el cáncer, el SIDA y toda clase de enfermedad. Que se libren, Señor, los oprimidos. Que se